Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a seguir la clase de hoy donde habíamos dejado el martes, eh, perdón, el jueves. Lo que tenemos acá en esta última diapositiva que habíamos estado viendo la primera mitad, estaba relacionado con el comportamiento ácido-base de los óxidos, ¿sí? Y lo que veíamos acá era que el óxido de silicio era un óxido ácido, igual que pasaba con el dióxido de carbono, lo cual era lo que nosotros esperábamos, porque estábamos hablando de óxidos con una componente importante de enlace covalente, entonces esperábamos que su comportamiento fuera ácido. Al descender en el grupo, al haber un aumento del carácter metálico, al ir aumentando el carácter iónico de los enlaces, esperamos que los ácidos sean, los óxidos sean menos ácidos, y entonces con lo que nos encontramos es con una lista de óxidos anfóteros en realidad. Y acá abajo tenemos simplemente dos reacciones para mostrar un poco qué sería lo que está pasando cuando disolvemos, en este caso, un óxido de estaño o un óxido de plomo en un medio ácido o en un medio alcalino. Fíjense simplemente en la primera reacción, ¿sí? Acá tenemos un óxido de estaño en estado de oxidación 4, y en un medio ácido se disuelve, y el estaño 4, ¿cómo queda en solución? De nuevo, acá estamos observando que aparecen estas especies complejas. Recuerden que un catión tan cargado no puede estar como aquo complejo en solución. Tiene que estar de alguna otra manera. Entonces, de hecho, esto nos está dando también una pista de que este tipo de óxido se va a disolver únicamente en ácidos que aporten un anión capaz de formar complejos. O sea, tiene que haber un medio, nosotros decimos que tiene que haber un medio complejante, ¿sí? La formación de estos compuestos de coordinación es lo que estabiliza el estado de oxidación 4 en solución, y es lo que de alguna forma contribuye a desplazar esta reacción a la derecha. En el caso del óxido de plomo, acá abajo tenemos una reacción que describe cuál sería el proceso de disolución en un medio alcalino, y también en este caso lo que estamos formando es otro compuesto de coordinación, en este caso un tetrahidroxoplumbato. Recuerden que este tipo de hidroxometalatos ya los habíamos visto antes, en el caso del berilio, en el caso del aluminio, por ejemplo, ¿sí? Y también lo estamos volviendo a ver acá en el caso del estaño y en el caso del plomo, ¿sí? El óxido de estaño en un medio alcalino también nos daría un hexahidroxoestagnato, ¿sí? Vamos a ver un poco ahora los hidruros de los elementos del grupo. Ustedes están acostumbrados o sea, están acostumbrados, no sé, pero ya conocen una cantidad de hidruros de carbono, ¿sí? Que se diferencian entre sí porque el carbono puede formar cadenas, y puede formar cadenas en donde los átomos de carbono a veces están unidos por enlace simple, a veces por enlace doble, a veces enlace triple. También se puede formar ciclos, ¿sí? Ciclos que pueden ser saturados o aromáticos, y acá tienen un ejemplo de un alqueno, un alquino y el benceno. ¿Pasa algo parecido con los elementos de más abajo en el grupo? La respuesta es más o menos parecida. Para silicio, germanio y estaño se forman compuestos análogos a los alcanos, pero no se forman análogos a los alquenos, a los alquinos, mucho menos compuestos aromáticos. Esto no quiere decir que no puedan existir compuestos con enlaces dobles, silicio-silicio o germanio-germanio, por ejemplo. En algunos casos podemos encontrar esos enlaces dobles, pero no los vamos a encontrar en hidruros, ¿sí? Van a ver ustedes, después vamos a hablar un poquito más, que los enlaces múltiples son una característica de la química de los elementos más livianos del bloque P. Carbono, oxígeno, nitrógeno, boro también, aparecen en una cantidad de compuestos formando enlaces múltiples. En cambio, cuando descendemos en los grupos, la participación de los enlaces múltiples en la formación de los distintos compuestos de los elementos más pesados cada vez es menos importante. Esto tiene que ver con que la energía que se consigue por la formación de los enlaces múltiples no es muy favorable cuando yo desciendo en el grupo.
Entonces, lo más parecido que vamos a encontrar a los hidruros de carbono, al bajar en la familia, son hidruros del tipo alcanos, cambiando carbono por silicio, por ejemplo, germanio o estaño. Pero fíjense que hay otra diferencia más, y es que las cadenas suelen ser más cortas. La estabilidad de los hidruros va bajando cuando yo desciendo en el grupo, porque los enlaces entre el hidrógeno y el no metal van siendo cada vez, la energía de enlace va siendo cada vez más baja. Entonces la estabilidad de los hidruros tiende a disminuir. Y además, la estabilidad va disminuyendo cuando se alarga la cadena, en el caso de los hidruros de silicio o de germanio. Y por esa razón es que no se han encontrado cadenas de silanos que tengan más de 10 átomos de silicio o de germanos que tengan más de 10 átomos. En el caso del estaño, por ejemplo, es casi un contrasentido decir que tenemos una cadena donde solo tenemos 2 átomos de estaño, pero esa es la cadena más larga que encontramos para un hidruro de estaño, ¿sí? En el caso del plomo, esto no lo vamos a observar. En el caso del plomo simplemente vamos a encontrar el hidruro más simple de todos, ¿sí? Que tendría esta fórmula, un plomo y 4 átomos de hidrógeno, que es sumamente inestable. Lo que sí es bastante estable en el caso de los elementos más pesados del grupo 14 es la formación de lo que se conoce como organocompuestos, que vendría a ser un hidruro en donde los átomos de hidrógeno se sustituyen por grupos alquilo. En ese caso, los compuestos que se forman son mucho más estables que los hidruros. Y eso tiene que ver con que los enlaces que los distintos elementos del grupo forman con el carbono son bastante buenos, ¿sí? Entonces, si bien, por ejemplo, el tetrahidruro de plomo es un compuesto muy inestable, el tetraetilplomo es un compuesto bastante más estable, que de hecho se usó durante muchos años como aditivo en los combustibles para mejorar el octanaje, ¿sí? Ahora, obviamente que no se usa más por un tema de contaminación con plomo. Una cosa que es bastante clara es que los hidruros de carbono de cadena larga parecen ser bastante estables, ¿sí? Por eso tenemos una cantidad tan grande de compuestos orgánicos. Nosotros podríamos intentar ver, por ejemplo, cómo sería el delta H para una reacción hipotética en la que estuviéramos alargando una cadena de un alcano, por ejemplo, en un átomo de carbono, ¿sí? Lo que quiero ver es si este proceso de alargamiento de la cadena es favorable desde el punto de vista termodinámico, y además me gustaría ver de qué factores depende. Entonces lo que escribí acá es una reacción general, en donde lo que tenemos acá es un hidruro de cadena de largo N, si A es un carbono, tenemos un alcano cualquiera, ¿sí? Al que le estamos sumando un hidrógeno más, perdón, un carbono más, 2 átomos de hidrógeno, y obtenemos el alcano un poquito más largo, ¿sí? ¿De qué depende este delta H? Recuerden que estamos hablando de compuestos covalentes, entonces el ciclo que tenemos que plantearnos es un ciclo covalente, ¿sí? En esta primera etapa, en esta flechita que tenemos más a la izquierda, está representando la ruptura de este enlace, ¿no? Para dar este radical y un átomo de hidrógeno suelto. Esta flechita está representando la ruptura de este enlace, hidrógeno-hidrógeno, ¿sí? Y acá lo que tenemos es el delta H de atomización del carbono. En la última etapa, lo que está ocurriendo es que estamos rearmando la molécula final y estamos haciendo un nuevo enlace carbono-carbono hacia afuera carbono y 3 nuevos enlaces carbono-hidrógeno, ¿sí? ¿Por qué elegí acá el carbono diamante, ¿sí? ¿Y por qué mezclo acá el delta H de atomización con otros términos que son solo energías de enlace? Bueno, porque yo voy a estimar o voy a suponer que el delta H de atomización del diamante lo puedo expresar en función de la energía de enlace carbono-carbono. Estrictamente hablando, para yo decir que para yo poner ahí la energía de enlace,
tendría que tener carbono gas y no una fase sólida. Pero lo que voy a hacer es una aproximación. Vamos a ver. Esta es la celda unidad del diamante. Si yo cuento el número de átomos de diamante que hay en esta celda unidad, ¿sí? Contando como se contaba en estructura, ¿no? O sea, los que están en los vértices cuentan por 1/8, los que están en la mitad de las caras cuentan por 1/2, y los que están absolutamente dentro de la celda unidad cuentan como 1. Si yo hago esa cuenta, me da que por celda unidad tengo 8 átomos de carbono. ¿Sí? Estos 4 están completamente adentro. Después tenemos 6 en el centro de las caras y 1 en cada vértice. Si contamos la cantidad de enlaces carbono-carbono que hay dentro de la celda unidad, o sea, si contamos estos palitos que tenemos acá, como están completamente dentro de la celda unidad, acá lo que tenemos son 16 enlaces. O sea que tenemos el doble de enlaces que de átomos. O sea que si yo quiero sacar un átomo de carbono, tengo que romper 2 enlaces, carbono-carbono. Entonces, esta es la suposición que yo voy a hacer. Yo voy a suponer que el delta-H de atomización del carbono diamante es más o menos igual que la energía necesaria para romper 2 átomos, para romper 2 enlaces carbono-carbono. Fíjense que acá yo estoy obteniendo un átomo de A, ¿sí? Estoy rompiendo 2 enlaces AA. ¿Sí? Esto lo saco de la relación átomos a enlaces que deduzco de la celda unidad. ¿Cuán buena es esta aproximación? ¿Estoy haciendo una aproximación razonable o no? Bueno, puedo compararlo en realidad. Acá tienen los valores. Para el caso de silicio, la verdad que la aproximación es excelente, ¿no? Da muy bien. En el caso del carbono, hay una diferencia más grande. Acá estamos teniendo más o menos un poco menos de 25, entre 20 y 25 kilojoule por mol de diferencia, en una energía que anda en los 700 kilojoules. O sea que el error es bastante pequeño. ¿Por qué me interesa hacer esta aproximación? Porque yo voy a expresar este delta H de reacción como la diferencia entre la energía de los enlaces formados y los enlaces rotos. ¿Sí? Cuando hago esa cuenta, fíjense, ¿cuántos enlaces estoy rompiendo? Estoy rompiendo un enlace carbono-hidrógeno, estoy rompiendo 2 enlaces carbono-carbono, un enlace hidrógeno-hidrógeno, ¿y cuántos enlaces estoy formando? Bueno, un enlace carbono-carbono y 3 carbono-hidrógeno. Eso es lo que resumí acá. Enlaces que se rompen, menos enlaces formados. ¿Sí? Si yo no hubiera aproximado el delta H de atomización del diamante a la energía de enlace carbono-carbono, este término y este no los podría restar. ¿Sí? Por eso es que hice esta aproximación. Y cuando hago el balance, llego a este resultado. ¿Sí? O sea, independientemente de cuánto valga n, el largo de la cadena que estoy haciendo crecer, el delta H tendría un valor aproximadamente constante e igual a este término de acá. Si yo sustituyo estos valores con valores que puedo sacar de tablas de las energías de enlace, encuentro un resultado diferente cuando A es carbono y cuando A es silicio. Cuando estoy hablando de estirar o de alargar, perdón, una cadena de un alcano, ¿sí? Cuando A es un carbono, ese proceso es favorable. Estoy teniendo un delta H negativo. En cambio, cuando tengo silicio, el proceso de alargamiento de la cadena es desfavorable desde el punto de vista termodinámico. No muy desfavorable, porque 9 kJ por mol tampoco es un valor muy grande, pero me está dando la idea de que es un poco desfavorable.
Y eso de alguna manera coincide con lo que yo observo experimentalmente, y es que las cadenas más largas que se han podido encontrar de silanos nunca pasan de 10 átomos de silicio, mientras que cuando estoy hablando de hidruros de carbono puedo tener cadenas de virtualmente cualquier largo. ¿De qué depende que este valor sea negativo para el caso de las cadenas de carbono? Si ustedes se fijan, en realidad lo que contribuye a que este valor de delta H de formación de alargamiento de la cadena sea negativo, lo que contribuye en realidad no es la energía de enlace carbono-carbono, lo que contribuye es la energía de enlace carbono-hidrógeno. Cuanto más grande sea esta energía de enlace entre el átomo A y el hidrógeno, más favorable resulta ser la reacción de crecimiento de las cadenas. Acá tenemos los valores sacados de tabla. Fíjense ustedes que la energía de enlace carbono-hidrógeno realmente es un valor muy grande. Es incluso un valor mucho más grande que la energía de enlace carbono-carbono. ¿Sí? En cambio, la energía de enlace silicio-hidrógeno, que está acá, es un valor considerablemente menor. Y este valor relativamente pobre de la energía de enlace silicio-hidrógeno, cosa que esperábamos, ¿no? Nosotros esperábamos que la energía de enlace entre el elemento y el átomo de hidrógeno fuera bajando a medida que descendemos en el grupo, pero en el caso del silicio, esta energía de enlace es lo suficientemente baja ya como para que el alargamiento de las cadenas de silano no sea un proceso favorable termodinámicamente. Nosotros podríamos hacer un razonamiento absolutamente análogo para cadenas de haluros. ¿Sí? Ustedes saben que con carbono están acostumbrados a que uno puede tener, así como puedes tener etano, puedes tener un compuesto en donde todos los átomos de hidrógeno hayan sido sustituidos por átomos de cloro. ¿Sí? Un cloruro de alquilo. O un cloroalcano en realidad. ¿Sí? Nosotros podríamos repetir este análisis termodinámico viendo cómo sería el crecimiento de estas cadenas de cloruros, por ejemplo. Está bueno, con estos datos ustedes podrían hacer esa cuenta y pueden verificar que esta reacción, la que está abajo de todo, es un proceso favorable también para silicio. ¿Por qué también para silicio? Porque fíjense que el enlace silicio-cloro es bastante bueno. Es incluso bastante mejor que carbono-cloro. ¿Sí? Y ese valor grande del enlace silicio-cloro en realidad favorece la reacción de crecimiento de cadena. Tienen ustedes algunos ejercicios también en el repartido para que hagan algunas cuentas con esto y se familiaricen con este tipo de ciclos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el comportamiento que observamos de los hidruros? Desde el punto de vista químico hay una característica que ya la mencionamos. Ya dijimos, al descender en el grupo, los hidruros son cada vez menos estables desde el punto de vista termodinámico, y eso tiene que ver con la disminución en la energía de enlace entre el elemento y el hidrógeno. Pero al mismo tiempo que se vuelven menos estables termodinámicamente, también se vuelven más reactivos desde el punto de vista cinético. ¿Sí? Ustedes saben que los alcanos son compuestos relativamente inertes. ¿Sí? O sea, si bien termodinámicamente pueden ser inestables frente a distintas reacciones, la reacción no transcurre con facilidad. En cambio, los hidruros de los elementos más pesados del grupo son todos muy reactivos. En el caso del silicio, por ejemplo, estos compuestos son complicados de manejar porque reaccionan inmediatamente con el agua y con el aire. Entonces, en las condiciones normales de laboratorio, a menos que uno esté trabajando en una atmósfera muy controlada, automáticamente reacciona y se descompone. Ese comportamiento debería ser el que esperaríamos ver, que esa inestabilidad termodinámica y cinética fuera aumentando al descender en el grupo. Sin embargo, vemos en el caso del silicio que los germanos son más resistentes desde el punto de vista cinético a las mismas reacciones. Y esto
usualmente es una de esas cosas raras que a veces encontramos cuando descendemos en un grupo del bloque P, en donde el elemento del cuarto periodo se sale de la tendencia. Recuerden que el germanio está a la misma altura que el galio, en el grupo 13, y así como el galio a veces nos recordaba un poco más al comportamiento del boro que al del aluminio, en este caso los germanos nos recuerdan un poco más el comportamiento de los alcanos en cuanto a su inercia química que a los silanos, que son muy reactivos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las reacciones que se supone que dan los hidruros? Porque cuando yo digo son muy reactivos químicamente, ¿en qué estoy pensando? ¿En qué clase de reacción estoy pensando? Bueno, esta es una, la combustión. Ustedes obviamente ya conocen esta reacción para la combustión de un alcano, pero en el caso de los demás hidruros del grupo, la reacción general es la misma. Y acá está donde yo les insisto en el punto de que cinéticamente los otros hidruros más pesados son mucho más reactivos, porque si ustedes tienen un alcano al aire, no se enciende inmediatamente. Ustedes tienen que acercar una chispa, ¿sí? Para que el alcano, para que la reacción de combustión comience. En cambio, con los silanos, por ejemplo, el silano simplemente puesto en contacto con oxígeno del aire a temperatura ambiente se inflama espontáneamente. Una cosa parecida pasa con la reacción de hidrólisis. Fíjense en esta reacción de hidrólisis que estamos escribiendo acá. ¿Sí? Vamos a ver si podemos encontrar algún patrón en esta reacción. ¿Les recuerda esta reacción a alguna otra hidrólisis de hidruros que hayamos visto hasta el momento? ¿Qué tenemos acá? Primero, acá tenemos hidrógeno que se está formando. O sea que el hidruro está actuando como reductor, en este caso, ¿sí? Como reductor del agua. ¿Y qué es lo que se está formando? Bueno, podríamos imaginarnos como que estos 4 hidrógenos que estaban unidos al átomo A son cambiados por 4 OHs que vienen del agua y que se unen al átomo A. En el caso del silicio, nosotros ya habíamos visto que esta especie no era lo que íbamos a encontrar en agua. En agua, ¿qué era lo que íbamos a encontrar? El óxido de silicio. ¿Sí? Porque esto, en todo caso, condensaba y se terminaba formando un óxido tridimensional de silicio. En el caso del metano, esta reacción, ¿qué dará? ¿Qué se supone que tendría que dar esta reacción con metano? No reacciona. Exacto, no reacciona. Desde el punto de vista termodinámico, esta reacción metano con agua debería ocurrir y debería darnos dióxido de carbono e hidrógeno. Pero ustedes saben que si tienen nafta o si tienen querosén y toca el agua, no pasa nada. ¿Sí? Es característico, de nuevo, insisto en esto, que los compuestos de carbono sean mucho más inertes. La razón de la inercia, la razón de que no reaccionan, no es termodinámica. Desde el punto de vista termodinámico, cualquier alcano siempre es inestable respecto a la oxidación, porque el compuesto más estable de carbono es este. Entonces, desde el punto de vista termodinámico, siempre tendería a llegar a dióxido de carbono. Lo que pasa es que desde el punto de vista cinético, la reacción no tiene un mecanismo disponible con una baja energía de activación y no ocurre. ¿Cómo sería la reacción en el caso del silano? En el caso del silano, lo que nosotros esperamos sería que se formara dióxido de silicio. ¿Sí? No está igualado, obviamente, lo pueden igualar ustedes. Si la reacción, en vez de ser en agua, fuera en un medio alcalino, ¿qué debería encontrar? Debería encontrar, o sea, si yo quiero plantear esta misma reacción en un medio alcalino, y quiero imaginarme qué es lo que puede dar,
lo que tengo que pensar es, esta especie que está acá, ¿cómo se transformaría en un medio alcalino? Quedan los óxidos de los no metales en un medio alcalino, cuando se disuelven en agua en un medio alcalino. Siempre dan los oxoaniones. Entonces, la reacción, perdón, que me quedó acá todo superpuesto, vamos a ver si borro. La reacción de silano con agua en un medio básico, obviamente el silano sigue siendo reductor, me sigue dando hidrógeno, pero la especie de silicio que yo voy a obtener ahora es un oxoanión. Acá yo escribí este silicato de potasio, pero en realidad si estamos en agua, esto va a ser así, y lo que voy a tener acá es algún oxoanión. ¿Cuál oxoanión? En realidad va a depender de la relación estequiométrica, porque acuérdense que esto va polimerizando o despolimerizándose de a poco, y podemos tener silicatos de distinto tamaño, con distintas fórmulas, con distinta carga, dependiendo de las condiciones experimentales en las que hagamos la reacción. Cualquier producto que pongamos que aparezca acá algún silicato, está bien, ¿sí? No podemos pretender escribir todas las posibles combinaciones con una única ecuación. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora el comportamiento de el tipo de haluros que tenemos. Nosotros habíamos dicho que íbamos a observar la formación de todos los tetrahaluros, de todos los elementos del grupo, con la única excepción del bromuro y el ioduro de plomo 4. ¿Sí? Eso tenía que ver con el efecto del par inerte, tenía que ver con la incapacidad de bromo o de yodo para oxidar el plomo a un estado de oxidación más que 2. En el caso del plomo, los únicos tetrahaluros que íbamos a encontrar era el de flúor y el de cloro. Estos compuestos, como podíamos habernos imaginado, son compuestos esencialmente covalentes, ¿sí? En fase gas siempre van a tener una estructura tetraédrica, incluso muchas veces en fases condensadas mantienen una estructura molecular tetraédrica. ¿Cuándo no vamos a encontrar este tipo de estructura? En los tetrahaluros que sean los más iónicos posibles. ¿Cuáles van a ser los tetrahaluros más iónicos posibles? Los que se formen con fluoruro en los metales, en los elementos más pesados, que son los más metálicos. O sea, el tetrafluoruro de estaño y el tetrafluoruro de plomo. Estos son los dos haluros más iónicos de toda la familia. No son completamente iónicos, a decir la verdad, pero son un poco más iónicos. Y entonces ya no los encontramos como moléculas covalentes discretas, sino que los encontramos formando, por ejemplo, tienen ahí un dibujito a la derecha, estructuras en capas. ¿Sí? En el caso de los dialuros, vemos más o menos siempre el mismo comportamiento, vemos el mismo patrón. ¿Cuál es el patrón? El patrón es los compuestos que forman los elementos más livianos del grupo son más covalentes y tendemos a encontrar estructuras moleculares, y los haluros que forman los metales de más abajo van a ser las especies dentro de lo posible más iónicas. Y esto a veces se va a traducir en las estructuras que habían visto con Lucía para compuestos iónicos. En el caso del fluoruro de plomo 2, ¿sí? Probablemente lo más iónico que vamos a tener, observamos una estructura tipo fluorita. Para el caso del ioduro de plomo 2, a pesar de que el plomo 2 obviamente va a ser más iónico que el plomo 4, lo estamos combinando con el ioduro, que es un anión muy polarizable, en donde vamos a tener obviamente una contribución covalente mayor que en el compuesto con fluoruro. Entonces en este caso, ¿qué observamos? Una estructura tipo ioduro de cadmio. ¿Se acuerdan cómo eran las estructuras tipo ioduro de cadmio? ¿Eran tridimensionales? ¿Eran en capas? ¿Cómo eran?
Eran estructuras en capas. ¿Tá? Me pasan un poco eso. Eran estructuras en capas que empezábamos a encontrar en los casos en donde el enlace empezaba a ser cada vez menos iónico. O sea que nada de lo que estamos observando acá contradice el panorama general. Todo más o menos sigue la tendencia que debería seguir. Una característica interesante que tiene este grupo es que, con la excepción del carbono, todos los demás elementos pueden formar complejos de este tipo. En el caso del silicio, se van a formar sobre todo con un halogenuro pequeñito, como el fluoruro, porque dentro de todo el silicio tampoco es tan grande. Entonces, para un átomo de silicio rodearse de 6 cloruros, es como que ahí hay un efecto de impedimento estérico importante. Entonces, para el caso del silicio, la formación del hexahalo complejo la vamos a observar sobre todo en el caso del fluoruro, ¿sí? Ese va a ser un complejo incluso muy, muy estable para el silicio. Para los otros elementos de más abajo, todos en general, fíjense acá, esta reacción que estamos poniendo al final, todos estos cloruros están actuando como ácidos de Lewis. ¿Sí? Acá tenemos el ácido de Lewis, acá tenemos la base de Lewis, el cloruro, ¿sí? Y el complejo que se está formando es el aducto de Lewis. ¿Por qué con el carbono no vamos a encontrar nunca estas especies? Bueno, acuérdense ustedes que el carbono nunca va a superar un octeto de electrones a su alrededor, nunca va a formar más de 4 enlaces, ¿sí? Pero la regla del octeto solo se cumple, o solo tiene por qué cumplirse, para los elementos del segundo periodo. Ya desde silicio incluido para abajo, podemos tener índices de coordinación más grandes. Esto tiene que ver con una mayor disponibilidad de orbitales, pero también tiene que ver con una cuestión de tamaño, ¿no? El carbono es muy chiquito. ¿Qué reacción esperamos que den los haluros de los elementos del grupo 14? Bueno, esperamos que den la reacción típica de cualquier haluro covalente. Nosotros ya más o menos habíamos visto este tema, reacción de haluros covalentes para el caso del boro. Ahora, acá estamos viendo la reacción general para cualquier haluro del grupo 14. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos que los halogenuros sean sustituidos por oxígenos de las moléculas de agua. ¿Sí? Si sustituyéramos los 4 halogenuros por 4 grupos OH, ¿sí? Tendríamos esta especie hipotética que habíamos visto que en el caso del silicio no se podía aislar, y lo que ocurría era que esta especie se deshidrataba y se formaba el dióxido de silicio. ¿Sí? O sea, esta es la reacción general. ¿Ocurre siempre esta reacción o hay algunas excepciones? Bueno, hay algunas excepciones. Hay excepciones, podríamos decir, de dos tipos. En el caso del carbono, de nuevo tenemos el mismo problemita que habíamos estado mencionando para la hidrólisis de los hidruros. ¿Sí? Fíjense ustedes, el tetracloruro de carbono, la reacción de hidrólisis con agua, tiene un delta G recontra negativo. Esta es una reacción sumamente espontánea desde el punto de vista termodinámico. Es mucho más espontánea que la reacción de hidrólisis del tetracloruro de silicio. Sin embargo, si el tetracloruro de silicio toca media molécula de agua, ya empieza a descomponerse. La reacción es inmediata. Mientras que el tetracloruro de carbono, en contacto con el agua, no va a reaccionar. De nuevo, acá lo que estamos encontrando es que desde el punto de vista cinético hay una barrera de activación muy grande para que esta reacción se dé. Eso no tiene nada que ver, evidentemente, con la fuerza de los enlaces carbono-cloro, ¿sí? Tiene que ver con que no hay un mecanismo que permita, digamos, el único mecanismo posible para que la reacción se dé tiene una energía de activación muy alta. ¿Ustedes vieron algún caso de reacciones parecidas a esta que está escrita acá?
y que ocurra, donde se forma un enlace carbono con la molécula nucleófila que ataca y salga un cloruro, se rompe un enlace carbono-cloro. ¿Vieron eso alguna vez? ¿Está hablando de la sustitución nucleofílica? Exacto. Estoy hablando de eso, de una sustitución nucleofílica. La vieron en orgánica seguramente, ¿sí? Un nucleófilo bueno, que puede ser un grupo hidróxido, puede ser un alcohol, puede ser una amina, ¿sí? Puede atacar al carbono en un cloruro de alquilo, ¿sí? Dependiendo, hay dos mecanismos posibles, ¿sí? Un mecanismo posible es el SN2, donde había digamos, un mecanismo concertado, en donde al mismo tiempo que se empezaba a formar el enlace carbono con oxígeno, se iba debilitando el enlace carbono con cloro, y acá quedaba, si esto es un carbono terciario, por ejemplo, los otros tres enlaces quedaban ahí, y se formaba esto que era un estado de transición pentacoordinado, ¿sí? Después finalmente este enlace se terminaba de formar, el cloruro se iba como grupo saliente, y teníamos un alcohol con inversión de configuración si el mecanismo había sido SN2. ¿Sí? Esto lo vieron en química orgánica. O sea que es posible romper un enlace carbono-cloro. Un nucleófilo como un hidróxido debería poder romper un enlace carbono-cloro. Si yo acá pusiera un medio básico, ¿por qué no empiezo a patear los cloruros para afuera? Es que el problema tiene que ver con el mecanismo. Fíjense ustedes, había otro mecanismo que era el mecanismo SN1, que implicaba la ruptura previa del enlace, ¿sí? Y después el nucleófilo atacando a este carbocatión. Ahora, los carbocationes, el mecanismo SN1, era algo que íbamos a observar cuando se podía de alguna forma adecuada estabilizar esta carga positiva en el carbocatión. Eso se conseguía si había la posibilidad, acá grupos dadores de electrones, cosas así. Todo eso que ven en orgánica. Y este mecanismo, el SN2, ¿cuándo va a estar favorecido? Cuando el carbocatión no se puede estabilizar, pero además va a estar favorecido si estos grupos que están acá, unidos al carbono que va a ser atacado, no son muy grandes. Porque si acá hay sustituyentes muy grandes, si R1, R2 y R3 son sustituyentes muy voluminosos, el nucleófilo no tiene espacio para acercarse. Bueno, ¿saben qué? Los cloruros son bastante grandes. Entonces, la verdad es que la posibilidad de que se forme este estado de transición con un nucleófilo cualquiera, entrando por acá, en un mecanismo SN2, a ver, puede ocurrir eso, pero lo que pasa es que el impedimento estérico desfavorece la formación de ese estado de transición. Y eso el resultado que tiene es que la energía de activación sube mucho, y por eso la reacción no ocurre. ¿Sí? En el caso de los compuestos de silicio, hay dos explicaciones para justificar por qué la reacción es mucho más rápida. Una de las explicaciones que a veces ustedes pueden encontrar es que el silicio tiene orbitales 3D vacíos de baja energía que de alguna manera pueden ser usados para formar estos estados de transición, estos estados intermedios en el mecanismo de reacción, y que podrían formarse, digamos, intermediarios o estados de transición más estables. Puede ser, pero también es cierto que simplemente el hecho de que el silicio sea más grande facilita el acercamiento del nucleófilo en un ataque de tipo SN2. Entonces, ya solo por una cuestión de tamaño, vamos a esperar que los compuestos de silicio sean mucho más reactivos que los compuestos de carbono. ¿Sí? De hecho, las reacciones de hidrólisis en los compuestos de silicio, lo que se ha estudiado, se ha visto que siguen patrones, mecanismos similares a los de la química de los compuestos con carbono. ¿Sí? La hidrólisis en tetracloruro de silicio
la podemos describir de la misma manera, un ataque nucleófilo del agua, formando una especie, un estado de transición pentacoordinado, ¿sí? Finalmente el cloruro se va como grupo saliente y nos queda un enlace silicio-oxígeno. Eso es lo que tenemos representado en esta primera etapa. Obviamente, si tenemos un exceso de agua, este proceso se puede repetir hasta que finalmente terminamos quitando todos los cloruros y los sustituimos por moléculas de agua o por grupos hidroxilo. Ya sabemos, esta especie que está acá en realidad no es lo que se va a formar. Lo que se va a formar es el óxido de silicio. También nos podemos imaginar, y está bueno tener en cuenta que también pasa, que esta molécula, a medio de sustituir, por decirlo de alguna manera, puede reaccionar con otra molécula de cloruro de silicio, ¿sí? O sea, el OH del compuesto que tenemos a la izquierda puede atacar el silicio de la molécula de la derecha y desplazar uno de sus cloruros. Y ahí lo que se está formando es este puente silicio-oxígeno-silicio. O sea, también en este caso podemos observar la formación de especies poliméricas. Lo habíamos visto en la clase pasada, especies de este tipo, donde teníamos cadenas silicio, oxígeno, silicio, que se iban alargando y que se iban entrecruzando, y silicios que nos estaban quedando unidos a otras cosas. Acá están unidos a átomos de cloro. Átomos de cloro que, si hay suficiente cantidad de agua, van a terminar siendo desplazados completamente y se va a terminar de formar el óxido. Pero eso depende justamente de que haya suficiente cantidad de agua. Si ustedes trabajan con agua en defecto, no van a llegar al óxido de silicio. Van a llegar a alguna cosa que tiene un grado de polimerización intermedia. ¿Se acuerdan ustedes también que habíamos estado hablando de que muchas veces los elementos del grupo 14 formaban organocompuestos? ¿A qué les llamábamos organocompuestos? A cuando sustituíamos un hidrógeno, por ejemplo, unido al silicio, por un grupo alquilo. Entonces, estos compuestos son bastante comunes, ¿sí? Esto sería un cloruro de metilsilano, trimetilsilano. Si esto reacciona con agua, ¿qué va a pasar? El enlace silicio-carbono no se va a romper, pero el cloruro es un buen grupo saliente y va a ser sustituido por el OH de una molécula de agua. Entonces vamos a tener esta especie de compuestos, que son muy parecidos a los alcoholes, ¿no? Y a su vez estos compuestos también pueden polimerizar entre sí, y se pueden formar enlaces silicio-oxígeno-silicio, dependiendo de cómo sea la relación entre grupos alquilo y cloruros en el compuesto de partida. Nosotros podemos formar compuestos de este tipo. Cadenas, silicio, oxígeno, silicio, que pueden ser cadenas lineales, o pueden ser cadenas ramificadas, o entrecruzadas, en donde la valencia del silicio se termina completando con grupos alquilo. Este tipo de compuestos es lo que se conocen como siliconas. Pueden ser cadenas lineales, ahí tienen la representación de un anillo, ¿sí? Dependiendo del largo de cadena y dependiendo cuáles sean los grupos alquilo, van a cambiar las propiedades físicas de la silicona. Va a cambiar la densidad, va a cambiar, yo qué sé, la viscosidad, toda una serie de propiedades físicas, ¿sí? Y estos compuestos, desde el punto de vista químico, son bastante interesantes, porque ¿son inertes o son muy reactivos? ¿Qué les parece a ustedes? Inertes. Son bastante inertes. De hecho, la gracia es usarlos, yo qué sé, ponerlos en algunos lugares donde uno no quiere que reaccionen. La inercia de este tipo de compuestos está relacionada con que los enlaces que se forman acá, tanto los silicio-oxígeno como los silicio-carbono, son enlaces muy buenos, entonces estos compuestos son muy estables desde el punto de vista termodinámico y desde el punto de vista cinético. Profe, No sé si perdón,
Sí, porque me perdí un poco en lo que dijiste antes del que si llegamos al óxido de silicio, si había exceso de agua, puede ser. Sí. Sí, ¿me puedes repetir eso porque no me quedó muy claro? Acá. Si yo, ves que tengo esta especie que está dibujada acá, Sí, se formó en la etapa anterior. ahí va. Fíjate que yo hubiera mezclado cantidades estequiométricas de cloruro de silicio y agua. Llegué hasta acá y la reacción paró. Si Ah, yo agrego más agua, ¿qué va a hacer esta agua? Bueno, va a sustituir alguno de estos cloruros. Algunos. Y se va a formar esta especie. sería hasta que se sustituyan todos, que Y salgan todos claro, los cloruros. Ahí va, claro, pero para que se sustituyan todos, tiene que haber nucleófilo suficiente. ahí va. ¿Está? Tiene que Está, haber suficiente cantidad de agua. Si no, quedas a mitad de camino. está, ahí va. Ahora Del sí. mismo modo Gracias. que quedabas a mitad de camino con los silicatos. ¿Ok? Está, gracias. ¿Qué pasa con los otros haluros? Esencialmente pasa lo mismo. Pero lo que le quiero mostrar ahora es un tipo de reacción un poco distinta, y es si además de haber agua presente, tengo un buen anión complejante. Por ejemplo, si en vez de agua agrego ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá no se está formando el óxido de germanio, que yo esperaría que se formara por la hidrólisis del cloruro de germanio 4. Si solo hubiera un medio neutro, si yo tengo cloruro de germanio 4 y agrego agua a pH 7, lo que yo espero que se forme es esto. Pero como ya vimos en la clase pasada, esta especie de germanio 4 se puede disolver ¿en qué condiciones? Si hay un buen ligando que forme un complejo estable. Entonces acá lo que está haciendo el ácido clorhídrico es aportando cloruros. Y estos cloruros forman esta especie compleja. Entonces, en este caso, lo que observamos no es la hidrólisis, a pesar de que hay agua en el medio, no estamos observando la hidrólisis porque lo que está primando acá es el fenómeno de formación de un haluro complejo que es estable. ¿Sí? Recuerden, yo no se los puse en forma general, pero recuerden que para todos estos haluros de los elementos del grupo 14, ¿sí? Cualquier cosa que sea una base de Lewis, ¿sí? Puede formar y va a formar aductos. Por favor, no confundan esto con boro, ¿no? Esto es una base. ¿Ok? Cualquier cosa que tenga dos pares de electrones ahí va a formar un complejo. Y si esto es cargado, el complejo va a tener carga. Habíamos dicho que estas especies eran buenos ácidos de Lewis. Vamos a encontrar una diferencia con el silicio. Esta reacción de acá arriba en realidad es una excepción a la hidrólisis de haluros covalentes que habíamos visto. Pero es una excepción diferente a la de los haluros de carbono, porque en el caso de los compuestos con carbono no se daba la reacción por una razón cinética. Acá se da una reacción, pero no es la reacción que yo esperaba. La reacción que yo esperaba, ¿cuál era? La formación de óxido de silicio y todos los fluoruros afuera. Sin embargo, lo que yo estoy observando en este caso es que en parte se forma óxido de silicio, pero el exceso, algunos de los fluoruros que se van, permiten obtener esta especie, que es sumamente estable y que compite con la formación del óxido. Y evidentemente, ninguna de las dos gana. Entonces, por eso estoy obteniendo acá una mezcla de dióxido de silicio y hexafluorosilicato. ¿Por qué les parece que será tan bueno este complejo?
Si tuvieran que inventar algo, ¿qué dirían? Y podría ser porque, por tirar algo de que estamos hablando de que es el flúor, que como al ser el elemento más liviano de los halógenos es uno de los que más reacciona con todo. Es cierto, pero fíjate que acá no está... Es uno de los que más reacciona con todo, es verdad, pero acá no tenés flúor, acá ya tenías, digamos, fluoruro, o sea, el estado de oxidación del flúor no cambió, el estado de oxidación del silicio tampoco cambió. No es que el flúor nos oxidó al silicio metálico, al hexafluorosilicato. Acá lo que pasa es que estos enlaces, los enlaces silicio-flúor, son muy buenos. Los enlaces de cualquier cosa con flúor siempre son muy buenos. Entonces, eso en realidad es parte de la explicación de por qué esta especie es lo suficientemente estable como para competir con el óxido de silicio. ¿Sí? De hecho, es tan estable que si hay un exceso de fluoruros, yo puedo terminar disolviendo completamente el óxido de silicio. Esta es la razón por la cual no se puede trabajar en vidrio con ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico se come al vidrio. ¿Sí? Los silicatos del vidrio reaccionan y terminan formándose estos aniones, ¿sí? Y el vidrio se hace pelota. ¿De acuerdo? El ácido fluorhídrico siempre, las soluciones de ácido fluorhídrico ustedes las van a ver siempre en envases de plástico. Esta reacción, volviendo de nuevo al caso inicial, ¿no? Es como un caso muy raro, o sea, ¿solo el silicio tendrá este comportamiento extraño con el fluoruro? Bueno, la verdad que no. Los fluoruros muchas veces tienen un comportamiento extraño. Yo no se los mencioné cuando dimos grupo 13, pero el fluoruro de boro también da una reacción parecida. ¿Qué daba la hidrólisis del cloruro de boro, por ejemplo? El tricloruro de boro, la hidrólisis, ¿qué daba? El ácido bórico, El ácido bórico, o sea, se sustituían los 3 cloruros por 3 OHs y se iba cloruro de hidrógeno. Con el flúor, de nuevo, estamos observando algo muy parecido. Dependiendo de la cantidad de agua que tengamos presente, ¿no? Se va a formar en parte ácido bórico. Pero como los enlaces boro-flúor son muy buenos, también se va a estar formando este complejo de acá. El tetrafluoroborato. ¿Ok? O sea que vamos a encontrar cosas raras siempre en la hidrólisis de los fluoruros covalentes nos podemos encontrar cosas extrañas. ¿Está? O sea que si encontramos algo en este tipo de compuestos no debería sorprendernos. La hidrólisis de los cloruros, en cambio, es mucho más regular, ¿no? Siempre como que se sigue el mismo patrón. Vamos a pasar al grupo 15, ¿sí? El grupo del nitrógeno. Acá tenemos una configuración NS2, NP3, o sea, tenemos un total de 5 electrones de valencia, o sea que el máximo estado de oxidación que podemos encontrar para estos elementos va a ser 5. Y el elemento más liviano del grupo, el nitrógeno, se encuentra en una única forma alotrópica estable, que es la molécula diatómica. Acá tienen la fórmula de Lewis, y como pueden ver, tenemos un enlace triple en una molécula completamente apolar. En el caso del fósforo, bajamos un escalón en la tabla periódica y alguien podría pensar, bueno, capaz que tenemos moléculas análogas al nitrógeno con flúor. Sin embargo, eso no pasa.
El flúor, la forma alotrópica que se toma como estándar es perdón, dije flúor en vez de fósforo. Y flúor. Está bien, borren todo. El fósforo, la forma alotrópica más estable, es la que se conoce como fósforo blanco. Tiene una fotito acá, ¿sí? Y esta es la estructura. Es un compuesto molecular, ¿sí? Cada molécula es una especie con 4 átomos de fósforo que están dispuestos en los vértices de un tetraedro regular. Acá este pedazo ahí, este trozo de fósforo está sumergido en agua. ¿Por qué estará sumergido en agua? En el laboratorio siempre el fósforo está en agua. ¿Por qué será? ¿Reacciona con el oxígeno del aire, puede ser? Exacto. Puede reaccionar con el oxígeno del aire y sumergirlo en agua es una forma sencilla de evitar que entre en contacto. ¿Qué le puede pasar si entra en contacto con el oxígeno del aire? ¿Entra en combustión? Y sí, se debe poder oxidar. ¿Reaccionará con el agua? Y supongo que no, si no, no lo podrían. No, si no, no lo estaríamos poniendo ahí, obviamente. Entonces, en la estructura del sólido encontramos este tipo de moléculas, ¿sí? Tetraatómicas. ¿Qué pasa cuando se funde? ¿O qué pasa cuando paso a la fase vapor? Bueno, se ha encontrado que incluso en la fase vapor, a temperaturas bajas, lo que tenemos son estas moléculas de fósforo 4. Si caliento a una temperatura muy alta el vapor, puedo romper estas estructuras y recién ahí puedo encontrar moléculas diatómicas de fósforo análogas a las moléculas diatómicas de nitrógeno. Pero esas estructuras no son más estables. Obviamente, si yo bajo la temperatura, rápidamente se vuelven a formar las estructuras con 4 átomos de fósforo. ¿Sí? Acá tenemos enlaces, todos estos enlaces son enlaces simples. ¿Sí? Pero no es la única, el fósforo blanco no es la única forma alotrópica del fósforo. De hecho, ni siquiera es la más estable, aunque desde el punto de vista termodinámico se considere como el estado estándar. Tenemos lo que se conoce como fósforo rojo, que tiene distintas variedades, distintas estructuras posibles, y las estructuras son de este tipo. Implican la formación de cadenas, ¿sí? A veces algunas de las variantes polimórficas del fósforo rojo, incluso las cadenas se unen, ¿sí? Con un enlace fósforo-fósforo, una cadena se une con las cadenas vecinas. Pero fíjese que también en este caso, todos los enlaces siempre son enlaces simples. Existe otra forma alotrópica, que es la más estable de todas, que se conoce como fósforo negro, en donde lo que terminamos teniendo son capas de átomos de fósforo, como estas que están dibujadas acá, estas pelotitas naranja, imagínense que son los átomos de fósforo. Entonces cada átomo de fósforo está en contacto con otros 3. ¿Sí? Estas son capas corrugadas, estos hexágonos no son planos, porque si sacan la cuenta de los electrones, a cada átomo de fósforo le están quedando un par de electrones que ocupa un espacio por encima y por debajo de estas capas. Esta estructura en capas es la forma termodinámicamente más estable del fósforo, que se conoce como fósforo negro. Lo interesante que tiene esto es que desde el punto de vista químico, el fósforo se comporta distinto según la forma alotrópica con la que estemos trabajando. ¿Sí? El fósforo blanco, por ejemplo, hay que guardarlo bajo agua porque si entra en contacto con el oxígeno del aire a una temperatura baja, se oxida. El fósforo rojo, miren, está acá, al aire. No le pasa nada. El fósforo negro, de hecho, hay que calentarlo a una temperatura muy alta para que reaccione con el oxígeno. Siempre lo que vamos a encontrar en estos casos donde hay distintas formas alotrópicas es que la forma alotrópica en donde tenemos una estructura con mayor dimensionalidad es también la forma menos reactiva químicamente. Porque piensen ustedes que para reaccionar con cualquier otra cosa se tienen que romper los enlaces del átomo consigo mismo.
Cuanto más enlaces, cuanto más entrecruzada sea la estructura, cuanto mayor sea su dimensionalidad, más difícil va a ser, más energía se va a requerir para que la reacción tenga lugar. ¿Sí? Entonces el fósforo blanco es mucho más reactivo y es mucho más soluble, por ejemplo, se disuelve en solventes orgánicos, incluso es altamente venenoso el fósforo blanco. Las otras especies polimórficas no, porque no se disuelven en nada prácticamente. ¿Qué pasa cuando bajamos en el grupo? Bueno, en el caso del arsénico y del antimonio tenemos estructuras análogas a las que encontramos para el fósforo. Tenemos tanto moléculas tetraatómicas como capas. La única diferencia es que en el caso, a medida que vamos bajando en el grupo, las capas se van acercando. Imagínense que esta capa tiene otra por encima y otra por debajo, obviamente. Imagínense que ustedes pueden medir la distancia de enlace dentro de la capa y pueden medir la distancia de enlace intercapa con otro átomo que está acá abajo. En el caso del fósforo negro, la distancia intercapa es mucho más grande que la distancia entre dos átomos de fósforo dentro de la misma capa. Si ustedes hacen el cociente entre esta distancia intercapa y la distancia dentro de la capa, ese cociente va achicándose a medida que descendemos en el grupo. Es como que a medida que descendemos en el grupo, la distancia entre un átomo y sus vecinos en la misma capa se va haciendo cada vez más parecida a la distancia con sus vecinos en la capa de al lado. Eso tiene toda la pinta que es como que la estructura va tendiendo a ser cada vez más metálica, o sea, en el sentido de que cada vez es menos direccional y el índice de coordinación es como que tiende a aumentar en la medida en que si las capas están muy separadas, el índice de coordinación es simplemente 3. Pero si las capas se juntaran lo suficiente como para que la distancia intercapa sea comparable a la intracapa, entonces el índice de coordinación es más grande, porque este átomo no solo tiene vecinos cercanos en la capa, sino también en el costado. En el caso del bismuto lo que pasa es esto. Tenemos capas como mucho más apretadas, por decirlo de alguna manera, y el bismuto en muchos sentidos tiene un comportamiento metálico, ¿sí? Mientras que el arsénico y el antimonio se parecen más a un no metal. Acá lo que estamos viendo es la variación usual de disminución en el delta H de atomización a medida que disminuimos en el grupo, lo que nos está dando simplemente una idea de que la energía de enlace entre átomos iguales va siendo cada vez menos eficiente al descender en el grupo. Pero cuidado que acá el delta H de atomización ni siquiera está representando, o sea, el delta H de atomización en realidad sí está representando la ruptura total, perdón, pero las temperaturas de fusión, que siguen un comportamiento completamente distinto, el problema es que están representando un proceso completamente distinto, en donde la estructura del sólido se puede conservar parcialmente en la fase líquida, ¿sí? Se sabe que incluso en las temperaturas de ebullición pasa esto. Fíjense que al pasar a la fase gas, en el caso del fósforo, por ejemplo, no tenemos todos los átomos sueltos, no estamos rompiendo los enlaces de las moléculas de fósforo 4. ¿Sí? En el caso del delta H de atomización, sí, está calculado suponiendo la ruptura total, y entonces ahí sí tenemos un descenso gradual. En este tipo de casos no vale la pena que nos fijemos en la temperatura de fusión, porque no nos está reflejando nada que tenga que ver con la energía de enlace. Los estados de oxidación. Bueno, habíamos dicho el estado de oxidación máximo posible, de acuerdo a la cantidad de electrones de valencia, es +5. ¿Qué pasa con el estado de oxidación +5 cuando yo desciendo en el grupo?
Bueno, al llegar al final, al llegar al bismuto, el estado de oxidación más 5 se hace menos estable en comparación con el estado de oxidación más 3, con el N-2. Estamos de nuevo viendo, en el caso del bismuto, el efecto de par inerte que habíamos visto en los grupos 13 y 14. ¿Sí? No quiere decir esto que no haya compuestos de bismuto 5. Lo que quiere decir es que los compuestos de bismuto 5 van a ser mucho más oxidantes. En el caso del fósforo, por ejemplo, el estado de oxidación 5, en cambio, va a ser el más estable de todos. Y entre arsénico y antimonio vamos a tener una situación intermedia. Con el nitrógeno, por ejemplo, el estado de oxidación más 5 solo lo vamos a alcanzar en compuestos con oxígeno. Nunca lo vamos a alcanzar en un haluro, porque en un haluro, ¿qué deberíamos tener? Deberíamos tener el nitrógeno rodeado de ¿cuántos halógenos? Por ejemplo, de 5. Solo así podríamos alcanzar un estado de oxidación más 5 en el hidrógeno, pero ¿esto qué estructura tiene? El nitrógeno no puede expandir el octeto. Entonces, esta especie no puede existir. No es que hasta ahora nadie la aisló o que sea muy inestable. No, no. Esto no puede. No podemos tener esto. ¿Sí? Los elementos del segundo periodo no expanden el octeto. Entonces, nunca vamos a tener nitrógeno unido a 5 halogenuros. Ni tampoco vamos a tener nitrógeno unido a 5 nada. ¿De acuerdo? Por eso es que dice acá, solo tenemos haluros de nitrógeno en estado de oxidación más 3, que son análogos a los hidruros, al amoníaco, en donde estamos sustituyendo un átomo de hidrógeno por un átomo de halógeno. Vamos a ver algunas reacciones del nitrógeno. Yo ya creo que les comenté en algún momento, el nitrógeno es un elemento muy poco reactivo, el nitrógeno diatómico, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier reacción que involucre al nitrógeno, a la molécula diatómica de nitrógeno, probablemente requiera romper este enlace triple. Fíjese la energía del enlace en este caso, para este enlace triple. Es un valor enorme. Entonces, en las pocas reacciones en donde vemos procesos espontáneos, formación de especies binarias, como el caso que habíamos visto con los metales alcalinotérreos o con el litio, la formación de nitruros, la única posibilidad de conseguir la energía necesaria para romper un enlace tan fuerte es que la especie que se está formando, en este caso especies iónicas, tenga una energía reticular extremadamente negativa. ¿Sí? Y eso solo va a ser posible cuando el nitruro se esté combinando con especies catiónicas de carga alta o con cationes muy chiquitos, si tienen carga baja, como es el caso del litio. ¿Sí? Simplemente estoy pensando en términos de la ecuación de Kaputinsky, estoy pensando cuáles son los factores que hacen que la energía de red sea más negativa, dado el anión nitruro. ¿Sí? Con el oxígeno del aire, a ver, obvio que no reacciona, ni con el oxígeno ni con el agua. El nitrógeno forma ese componente mayoritario de la atmósfera del planeta. El 80% de la atmósfera es nitrógeno, el 20% de la atmósfera es oxígeno. Si el nitrógeno y el oxígeno formaran un compuesto termodinámicamente estable, nos quedaríamos sin atmósfera, o cambiaría la atmósfera completamente, habría cambiado ya hace mucho tiempo. Tampoco reacciona con el agua, es evidente, porque si no reaccionaría con los océanos. Lo que sí es posible, en los casos en los que nitrógeno y oxígeno se mezclan y son sometidos a una descarga eléctrica, es posible la formación de este óxido. El óxido monóxido de nitrógeno, que también se conoce como óxido nítrico. Lamentablemente el nombre óxido nítrico no tiene ningún criterio, porque uno asocia la terminación ico con el máximo estado de oxidación posible, y acá el estado de oxidación de nitrógeno simplemente es más 2, no es el máximo estado de oxidación posible. O sea que este es un nombre vulgar, no tiene nada de sistemático, ¿sí?
Yo normalmente voy a tratar de evitarlo, simplemente se los menciono porque capaz que lo ven por ahí escrito en algún lado. Para mí es el monóxido de nitrógeno, simplemente. ¿Sí? Desde el punto de vista termodinámico, esta reacción no es favorable. ¿Sí? O sea, el monóxido de nitrógeno tiene un delta H de formación positivo. Solo en condiciones particulares se forma, y en la atmósfera durante las tormentas se forma en pequeñas cantidades, obviamente. Pero hay otros óxidos de nitrógeno. Hay unos cuantos óxidos de nitrógeno, y de hecho acá yo solo les puse la fórmula de Lewis de algunos de ellos. ¿Sí? Acá tenemos el monóxido de dinitrógeno. Formalmente acá el estado de oxidación del nitrógeno es +1. ¿Sí? Acá tenemos el monóxido de nitrógeno que habíamos visto recién. Fíjense que cuando colocan todos los electrones para hacer la fórmula de Lewis, acá les está quedando un electrón desapareado. ¿Cómo se llamaban las moléculas que tenían electrones desapareados? ¿Se acuerdan? Radical. Radicales libres. Los radicales libres suelen ser moléculas que reaccionan con facilidad, porque los electrones, así como que desapareados en los elementos representativos, no les gusta estar, van a querer aparearse. ¿Sí? Entonces el monóxido de nitrógeno es una molécula un poco reactiva, incluso puede perder este electrón con relativa facilidad y formar estos cationes que se llaman nitrosonio. ¿Sí? Lo interesante es que esta molécula se puede oxidar en presencia de oxígeno para dar esta de acá. El dióxido de nitrógeno. Dióxido de nitrógeno que también es un radical libre, pero justamente como también es un radical libre, tiene la posibilidad de dimerizar y formar el tetróxido que tienen a la derecha. Ese equilibrio, ¿se acuerdan que el dióxido de nitrógeno tiene color pardo, el tetróxido no tiene color? Entonces este equilibrio se desplaza más hacia la derecha o hacia la izquierda, variando la temperatura. Y había un ejercicio que creo que hacían en química general de tener obtener el óxido y veían el color marrón adentro de un tubito de ensayo y lo calientan y se va el color, va y viene. Sí, es un equilibrio reversible. ¿Por qué esta especie no es muy estable? A pesar de que uno podría decir, bueno, una vez que este electrón pobre que está solito ahí en el nitrógeno encuentra otro amiguito para formar un enlace, uno diría, bueno, lo que se forma es recontrastable. Pero fíjense, la estructura de Lewis nos está sugiriendo que acá estamos teniendo dos cargas formales idénticas sobre átomos contiguos. Eso nos está sugiriendo que ese enlace no puede ser muy bueno desde el punto de vista energético, y de hecho esta reacción a una temperatura normal está desplazada hacia la izquierda. ¿Sí? También tenemos este óxido, trióxido de nitrógeno, un óxido de nitrógeno en estado de oxidación +3. Si ustedes se fijan, este óxido de nitrógeno es como lo que uno obtendría si combinara esta molécula, ¿sí? Esta con este electrón desapareado, apareándose con este de acá. ¿Sí? Y finalmente tenemos el pentóxido de nitrógeno. Pentóxido de nitrógeno. Acá tenemos nitrógeno en estado de oxidación 5. ¿Sí? Fíjense que acá el nitrógeno no está en ninguno de estos ejemplos que estamos viendo. Está expandiendo el octeto. ¿Sí? Y esta forma es la forma de la molécula en fase gaseosa. Cuando el pentóxido de nitrógeno está en fase sólida, si uno baja la temperatura y lo tiene en fase sólida, en realidad lo que obtiene es una sal iónica, donde este es el catión y este es el anión. ¿Sí? O sea que esto ya se complicó, ¿no? Hasta ahora veníamos relativamente simple, porque los compuestos, los elementos que veníamos viendo formaban un número relativamente pequeño, 1 o 2 óxidos. Ahora el nitrógeno ya se nos fue de escala. Y evidentemente esto se va a complicar más todavía, porque cada uno de estos óxidos se puede transformar en los demás en condiciones adecuadas. Acá tengo, por ejemplo,
algunas reacciones, estas ya se las comenté, la posibilidad del monóxido de nitrógeno de oxidarse en presencia de oxígeno, ¿sí? La dimerización del dióxido de nitrógeno para dar el tetróxido, esta reacción también se las comenté. Ahora, ¿cómo son desde el punto de vista ácido-base estos óxidos? Bueno, desde el punto de vista ácido-base, el óxido de nitrógeno y el monóxido de nitrógeno son neutros, podría decirse. Prácticamente no reaccionan con el agua, no son muy solubles en agua y no dan ninguna reacción. No son ni ácidos ni básicos, son neutros. ¿Sí? Pero los óxidos de nitrógeno en estado de oxidación más altos reaccionan en agua y dan un medio ácido, que es lo que uno esperaría de óxidos de un no metal. ¿Sí? Acá tenemos una posible reacción del dióxido de nitrógeno con agua que nos está dando una mezcla de dos ácidos, ácido nítrico y ácido nitroso. ¿Qué tipo de reacción es esta? Dismutación. Exacto. Acá tenemos nitrógeno en estado de oxidación 4, acá tenemos nitrógeno en estado de oxidación 3, y acá nitrógeno en estado de oxidación 5. El dióxido de nitrógeno es inestable respecto a la dismutación para dar ácido nitroso y ácido nítrico. ¿Sí? También es inestable para dar ácido nítrico y monóxido de nitrógeno. Este de acá también es inestable y también dismuta para dar ácido nítrico y monóxido de nitrógeno. O sea que todos van para cualquier lado. De hecho, la obtención industrial de ácido nítrico se basa en este tipo de reacciones. La obtención industrial de ácido nítrico parte del nitrógeno, del amoníaco, que se obtiene por el proceso Bayer. El amoníaco se oxida con un catalizador adecuado para dar monóxido de nitrógeno. En una segunda etapa, el monóxido de nitrógeno se oxida al dióxido. Y finalmente, el dióxido de nitrógeno, en presencia de agua, nos da el ácido nítrico más monóxido. Este vuelve para arriba y la reacción se repite. ¿Sí? Esa es la obtención industrial de ácido nítrico, se hace de esa manera. Es un esquema, ¿no? ¿Qué le va a pasar al... Piensen en esta ecuación, pero al revés. ¿Sí? ¿Qué le va a pasar al pentóxido de nitrógeno reaccionando con agua? Si yo sé que es un óxido ácido y sé que me tiene que dar un medio ácido en agua, ¿qué ácido me va a dar? El ácido nítrico. Acá simplemente, esta no es una reacción redox, acá tengo nitrógeno en estado de oxidación 5 de un lado, nitrógeno en estado de oxidación 5 del otro. ¿Sí? Por eso muchas veces hay esto, en la nomenclatura vieja se decía que este compuesto era el anhídrido del ácido nítrico. ¿Sí? Formalmente, si yo al ácido nítrico, a dos moléculas de ácido nítrico, le saco una molécula de agua, obtengo esto. La reacción normalmente va para el otro lado, a menos que yo ponga el ácido nítrico en contacto con algo que reaccione con el agua. Si yo encuentro algo que reacciona con el agua y me consume el agua, yo puedo desplazar esta reacción hacia la derecha. Y ese algo que me consume el agua es el pentóxido de fósforo, que yo acá lo escribí arriba de la flecha. Ahí el pentóxido de fósforo no es un catalizador, es simplemente un reactivo que consume agua y por eso me desplaza esa reacción hacia la derecha. ¿Qué pasa con los demás elementos del grupo? Acá simplemente estoy poniendo como un conjunto de reacciones muy básicas que en parte ya se las mencioné hace un ratito. Habíamos hablado de la posibilidad de que el fósforo blanco reaccionara con el oxígeno del aire y se oxidara. Acá simplemente me está dando un poco más de información, me está diciendo que por encima de 50 grados, o sea, tengo que calentar un poquito, nada más, y ya tengo una oxidación. Si la cantidad de oxígeno es suficiente, puedo oxidar el fósforo completamente. ¿Hasta qué estado de oxidación? Hasta el estado de oxidación más alto posible para el grupo. ¿Qué pasa con los demás elementos? ¿Darán una reacción similar? Más o menos. Todos se oxidan,
todos se oxidan. Pero en este caso, como la estabilidad del estado de oxidación más 5 disminuye al bajar en el grupo, eso también lo veo en esta reacción. Para los demás elementos del grupo que quedan por debajo del fósforo, la oxidación, calentando en un exceso de oxígeno, solo me llega hasta el estado de oxidación más 3. Esto me está dando la pauta justamente de que el estado de oxidación más 5 va siendo menos estable cuando se lo compara con el más 3 al descender. ¿Qué otras reacciones puedo ver? Bueno, nada muy extraño. Acá lo que estoy viendo en la primera es que si yo junto fósforo con ácido nítrico concentrado, ¿qué está pasando acá? ¿Qué clase de reacción es esta? Es una redoxo, ¿verdad? Porque acá yo tengo fósforo 0 y acá tengo fósforo 5 en el ácido fosfórico. ¿Alguien está actuando como oxidante? Y el único alguien que hay acá es el nitrato. El nitrato, con el nitrógeno en estado de oxidación 5, es un oxidante. De hecho, el ácido nítrico concentrado, sobre todo cuando se trabaja en caliente, es un agente oxidante bastante bueno. Ustedes van a ver que muchas veces, cuando alguien quiere un oxidante, bueno, mete ácido nítrico. ¿Sí? ¿A qué se reduce el nitrato? Depende de las condiciones particulares. Hay más de una opción, porque como vieron hace un ratito, hay un montón de estados de oxidación por debajo de 5 para el nitrógeno. Pero acá simplemente lo que estamos viendo es lo mismo. Estamos viendo que ante un oxidante normal, el fósforo, ¿hasta dónde se oxida? Hasta el estado de oxidación más alto posible. Y si estamos hablando en solución acuosa, el estado de oxidación más alto posible, ¿cómo lo vamos a tener? Como oxoanión, si estamos en un medio alcalino, o como oxoácido, si estamos en un medio ácido. Y acá lo que tenemos es justamente un oxoácido. La última reacción que tenemos acá, en tercer lugar, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando un proceso de dismutación. Nos está diciendo que en un medio alcalino, el fósforo 0 se dismuta a esta especie, que es fósforo 1, si sacan la cuenta van a ver que es 1, y este fósforo que es menos 3, ¿sí? Igual que análogo al amoníaco, donde teníamos fósforo menos 3. Tenemos entonces todos estos ácidos, si no contamos al nitrógeno, si solo contamos fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, tenemos toda una cantidad de óxidos que se pueden formar. Acá abajo tenemos la estructura de los óxidos de fósforo, ¿sí? Este es el óxido de fósforo 3, el que tenemos a la izquierda, acá el estado de oxidación es más 3, y este es el óxido de fósforo 5, ¿sí? Fíjense que en realidad lo que tenemos son estructuras muy parecidas a la molécula de fósforo 4. Es como que acá en el medio de cada enlace fósforo-fósforo se nos hubiera metido un oxígeno. Y la diferencia entre la molécula de la izquierda y la molécula de la derecha es como que a cada fósforo se le hubiera unido un oxígeno más. ¿Sí? Estos dos óxidos obviamente están formando moléculas discretas. O sea, eso quiere decir, y ya lo podíamos haber imaginado, que son compuestos covalentes. El enlace entre el átomo de fósforo y el átomo de oxígeno, en cualquiera de estos dos óxidos, es un enlace covalente. O sea que nosotros vamos a esperar que estos sean óxidos ácidos. Y vamos a esperar que la acidez vaya disminuyendo a medida que bajamos en el grupo. Y eso es exactamente, una vez más, lo que encontramos. ¿Sí? Cuando trabajamos con los óxidos en estado de oxidación 3, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Lo que estamos viendo es que el óxido de fósforo es ácido, arsénico y antimonio, los óxidos en estado de oxidación más 3, son anfóteros, y cuando llegamos al bismuto, que ya es metal,
lo que tenemos es un óxido básico, que es lo que esperábamos encontrar en un metal. ¿Qué pasa para los óxidos en estado de oxidación 5? Bueno, lo que se encuentra experimentalmente es que son todos ácidos. Uno podría decir, la acidez tiene que ir bajando al descender del grupo, y probablemente va bajando. El problema es que no baja lo suficiente como para que haya un cambio a un comportamiento anfótero, o un comportamiento básico mucho menos. ¿Y eso por qué? Porque cuando tenemos un estado de oxidación tan alto, aún en el caso del bismuto, lo que esperamos tener es una contribución al enlace covalente, fundamentalmente covalente. Entonces no podemos encontrar un comportamiento que no sea ácido. ¿De acuerdo? Cuando yo digo que son óxidos ácidos, lo que me estoy refiriendo es a esta reacción. Acá tenemos el pentóxido de fósforo. Esto en realidad la fórmula correcta sería P4O10. Acabamos de ver la estructura. Pero esto normalmente se escribe de esta manera. Simplemente nos hace un poco más fácil la igualación de las ecuaciones, trabajar con subíndices más chicos, ¿sí? Cuando el pentóxido de fósforo, que ese es el nombre vulgar, reacciona con agua, ¿qué es lo que nos va a dar? La única especie estable de fósforo en estado de oxidación 5 en un medio acuoso. ¿Ok? El pentóxido de fósforo, la reacción con agua es muy exotérmica, ¿sí? Es una reacción que está muy desplazada hacia la derecha. Por eso era que el pentóxido de fósforo se los había mostrado hace 2 diapositivas, deshidratando el ácido nítrico. El pentóxido de fósforo se usa pila en los laboratorios. ¿Saben para qué? Se usan los desecadores. ¿Sí? ¿Saben lo que es un desecador? Es donde uno pone una sustancia que quiere que acá la atmósfera adentro del desecador contenga muy poca cantidad de vapor de agua. Entonces lo que se hace generalmente es colocar en la parte de abajo del desecador alguna sustancia que absorba agua, ¿sí? O sea, que reaccione con el agua, con el vapor de agua del aire que hay acá adentro, ¿sí? Y de esa manera retire el agua del aire. Cuando uno coloca en un desecador pentóxido de fósforo, al poco tiempo lo que uno obtiene es una pasta, ¿sí? Esto es lo que va, el pentóxido de fósforo cuando está seco es un polvo blanco, es como harina, ¿sí? A medida que va absorbiendo agua de la atmósfera, se va transformando en esta cosa que es como un moco, una gelatina, ¿sí? Y si absorbe la suficiente cantidad de agua, ¿en dónde terminamos? Terminamos en una solución concentrada de ácido fosfórico. ¿Sí? Entonces, yendo de nuevo a ¿qué pasa cuando estamos en solución acuosa? Dijimos, si el medio es ácido, vamos a tener ácido fosfórico. ¿Qué pasa si el medio es básico? El ácido fosfórico se puede desprotonar. Puede perder hasta 3 protones. Y si pierde 3 protones, lo que nos queda es el fosfato. O también a veces se le denomina ortofosfato para hacer referencia a que hay un átomo único, hay solo un átomo de fósforo en este anión. ¿Sí? O sea, los oxoaniones son característicos en la química de los no metales, sobre todo en un medio alcalino, porque en un medio ácido, el oxoanión, ¿qué le pasa? Se protona y me forma el ácido. ¿Sí? Tenemos, este sería el oxoanión fosfato en estado de oxidación 5 del fósforo, pero también si sustituimos estos oxígenos por átomos de hidrógeno, tenemos los aniones fosfito, que viene del ácido fosforoso, y hipofosfito, que viene del ácido hipofosforoso. ¿Sí? Lo que estoy escribiendo acá arriba en rojo son los aniones completamente protonados. Fíjense que en el caso del ácido hipofosforoso, este es un ácido monoprótico. Solo puede ceder un protón. Solo cede un protón que estaba originalmente unido a uno de estos oxígenos. Estos átomos de hidrógeno que están unidos directamente al átomo de fósforo no se ionizan. ¿Ok? Comparen esto con el nitrato. ¿Sí? El nitrógeno está arriba
del fósforo en la tabla y no forma una especie análoga. Nunca vamos a tener un nitrógeno unido a 4 oxígenos. Esto no lo vamos a observar. En el nitrógeno lo que tenemos, ¿sí?, son estas especies planas, donde el átomo central está unido a 3 oxígenos. ¿Esto es igual a qué? Esto es igual a la forma, ¿no? Es igual al carbonato. Acá en el grupo 15 pasa lo mismo que en el grupo 14. El carbono formaba carbonatos, un átomo de carbono unido a solo 3 oxígenos, la carga era 2 menos en vez de 1 menos, porque cambiamos de grupo, pero cuando bajamos de carbono a silicio, ¿qué se nos formaba? Silicato, un silicio unido a 4 oxígenos, análogo al fosfato. ¿Sí? O sea, acá vemos, al pasar del segundo periodo al tercero, un comportamiento análogo. ¿De acuerdo? Bueno, estamos en la hora, vamos a terminar por acá. Si tienen alguna duda, pueden preguntar.